Bienvenidos, señoras y señores, y empezamos con el análisis de Bitcoin de la temporalidad de 4 horas. En el último vídeo nos encontrábamos en esta zona de aquí y comentábamos que debíamos de ir a buscar esta zona de soporte ya que había liquidez y además teníamos un patrón bajista. Entonces dijimos que nuestro objetivo era esta zona de soporte. Fijaros que Bitcoin ha cumplido nuestro objetivo, nuestro análisis, y ha ido justo con esta zona de soporte. Y a partir de aquí, ¿qué ha hecho? Bitcoin ha reaccionado con virulencia al alza y se encuentra justo en la misma zona en la que hicimos el último vídeo. Fijaros que Bitcoin ha ido a buscar la liquidez que comentábamos de la parte baja del rango. Entonces ahora Bitcoin no tiene ni mucha liquidez por la parte alta y tampoco ya no tiene mucha liquidez por la parte baja. Por lo que ahora debemos de guiarnos por nuestra estrategia. ¿Y qué es lo que nos dice? Pues fijaros, actualmente nos encontramos por encima de esta zona de soporte, pero por debajo de esta zona de resistencia de los $26.000 y de los $25.600. Entonces, como podemos ver, en cuanto al CCI, aún nos sigue manteniendo que tenemos un espacio bajista. El RSI nos dice que está confirmando el anterior soporte como resistencia para continuar la caída. Entonces, fijaros que nos estarían marcando caída los indicadores para los próximos días. Pero, al haber tenido este movimiento, nosotros también tenemos que tener en cuenta las resistencias y los soportes que hemos comentado. Entonces, si Bitcoin respeta esta zona y nos respeta nuestras resistencias en los indicadores, es posible que vuelva hasta esta zona. Pero, señores, si Bitcoin rompe esta zona de resistencia, prepararos porque estaría culminando con el espacio bajista en esta temporalidad y podríamos ir a buscar zonas más altas como los 26.500 e incluso nuevamente los $28.000. Entonces, por el momento lo que nos dicen es que nos encontramos en resistencia, así que debemos de esperar a ver un movimiento, o bien que se siga manteniendo en esta zona y rompa la zona de soporte, o bien rompa la zona de resistencia y a partir de ahí veamos movimientos alcistas con fuerza. Seguimos con el análisis de la temporalidad diaria. ¿Qué es lo que nos muestra? Pues fijaros que tenemos un patrón interesante. Podemos ver que finalmente hemos tenido el patrón alcista que hemos comentado durante toda esta zona de rango. Este patrón es, fijaros que tenemos ya un segundo punto con el cual podemos calcular nuestro espacio alcista. Entonces, fijaros que este segundo punto en el indicador, en el CCI, es un punto más alto que el que tuvimos en esta zona. Y si vamos al precio, podemos ver que es un punto más bajo al que tuvimos en esta zona. Por lo que existe una divergencia, y esta divergencia es alcista. En cuanto al RSI, fijaros que nos dice algo distinto. Nos dice que tenía esta zona de soporte y actualmente la rompió y la está buscando confirmar como resistencia. Así que tenemos una discrepancia entre un indicador y otro. Uno nos marca que tenemos una divergencia alcista y que ya no nos queda espacio bajista y que en cuanto rompamos la resistencia utilizaremos este espacio alcista. Por lo que, en cuanto un indicador nos dice una cosa y el otro nos dice otra cosa, debemos de ver temporalidades más cortas como la que hemos dicho en la temporalidad de 4 horas. Entonces lo más importante es ver las resistencias y los soportes en la temporalidad de 4 horas. Como hemos dicho, si se mantiene por esta zona respetando y empieza a caer, le daremos la razón al RSI. Pero si de lo contrario rompe esta zona de resistencia, utilizaríamos el espacio alcista que nos ha generado el CCI. Y este espacio alcista, como podemos ver, tendría un espacio de aproximadamente 15 días de alza. Como podemos ver, en cuanto Bitcoin tiene un espacio alcista de menos de 20 días, normalmente no es una mega alza, pero sí que es una alza importante. Por lo que, si rompemos la resistencia que hemos comentado en 4 horas, nuestro primer objetivo
serían los $28.000. Y si Bitcoin llega muy rápido hasta esta zona y aún le queda espacio alcista, podríamos ir a visitar zonas más altas para seguramente buscar nuevas caídas con el agotamiento de esta alza. Al final del vídeo haremos una conclusión y uniremos mejor todos los análisis de todas las temporalidades para hacer una buena conclusión y que quede más claro. Y seguimos con la temporalidad de 2 días. Esta es una temporalidad que últimamente no estamos analizando, pero a petición de un seguidor la vamos a ver a continuación y podemos ver que tiene un patrón interesante. Fijaros que en cuanto al CCI nos dice que estaría buscando un patrón alcista con un espacio similar al de la temporalidad diaria, es decir, un espacio alcista corto. En cuanto a este indicador, tenemos un patrón que les voy a mostrar a continuación, que en el pasado, en esta zona de aquí, fijaros que Bitcoin tuvo una caída, que esta caída es esta caída de esta zona, y a partir de ahí tiene una pequeña alza. En cuanto al indicador tiene una pequeña alza hasta esta zona, la zona menos 0,09. A partir de ahí Bitcoin respeta y tiene una nueva caída y posteriormente se encuentra rangueando en esta zona. En esta zona encuentra un punto bajo que es la zona de los menos 0,3 y trazamos también una línea horizontal. Y a continuación, si vamos al presente, podemos ver que tuvimos una caída en esta zona, posteriormente tuvimos una alza, que es esta alza, y posteriormente respetamos la zona menos 0,09 y buscamos tener esta caída. Y actualmente, ¿qué tenemos? Tenemos una zona de rango en la que hemos respetado la zona menos 0,3, al igual que en esta zona. ¿Y qué es lo que posteriormente hizo Bitcoin luego de respetar esta zona? Pues tuvo una alza, la cual culminó en la zona menos 0,03, que también la trazaremos, y posteriormente tuvo una caída muy fuerte yendo a buscar esta zona de liquidez. Actualmente volvemos al presente y podemos ver que Bitcoin se encuentra con una resistencia en esta zona, que Bitcoin se está curvando y que tenemos liquidez en esta zona. Por lo que la temporalidad de 2 días, a pesar de tener un espacio alcista y que se le ha agotado el espacio bajista, tiene un escenario bajista que nos dice que podríamos tener una zona más de rango o incluso una pequeña alza en esta zona, respetar la zona de los menos 0,3 en este indicador y a partir de ahí buscar nuevas caídas. Por lo que es muy importante lo que hemos dicho en la temporalidad de 4 horas. Repito, fijaros que actualmente estamos respetando esta zona. Si la continuamos respetando, podemos continuar viendo caídas. Pero muy atentos. Si vemos que Bitcoin rompe esta zona de resistencia, este análisis que hemos comentado de la temporalidad de 2 días probablemente quedaría anulado. Y para finalizar, vamos a ver el análisis de la temporalidad semanal. ¿Qué es lo que tenemos? Nos encontramos nuevamente respetando esta zona de soporte, por lo que en la temporalidad semanal, si rompemos la resistencia que hemos comentado en la temporalidad de 4 horas y finalmente se confirma este espacio alcista que hemos visto de la temporalidad diaria, probablemente tengamos un rebote hasta esta zona de los $28.000. Entonces, si es que este escenario ocurre, cuando nos encontremos en esta zona, veremos si es un rebote para continuar cayendo y por fin romper la zona de soporte, o de lo contrario, es un rebote para romper la resistencia e ir a visitar puntos más altos. Por lo que, si tu objetivo es acumular Bitcoin para el siguiente halving, esta zona de soporte habría que tenerla en cuenta. Y ahora vamos a hacer un resumen de cada temporalidad para hacer una buena conclusión de todos los análisis. En cuanto a la temporalidad de 4 horas, que yo considero que actualmente es de las más importantes, porque es verdad que nos encontramos en una resistencia,
pero si Bitcoin la rompe podríamos ver una escalada de precios y ver puntos bastante más altos. En caso de Bitcoin respetarla, podríamos acabar de utilizar este espacio bajista y ver zonas más bajas. En cuanto a la temporalidad diaria, finalmente tenemos el patrón alcista que hemos estado esperando en el CCI, que es una divergencia alcista y un segundo punto que nos permitiese calcular el próximo espacio alcista, que sería aproximadamente hasta el 25 de septiembre. Pero también hay que tener en cuenta que hay una discrepancia en el RSI y nos dice que está buscando chocar el anterior soporte como actual resistencia. Por eso os digo que la temporalidad de 4 horas en estos momentos es importante, porque repito, en caso de romper esta resistencia podríamos ver puntos más altos y utilizar finalmente el espacio alcista de la temporalidad diaria. En cuanto a la temporalidad de 2 días, tenemos un patrón alcista, el cual podría mantenernos en esta zona de rango varios días más, pero que finalmente nos dice que tenemos un patrón bajista y que ha quedado liquidez bajista en esta zona. En cuanto a la temporalidad semanal, hemos dicho que en caso de que se confirme el alza rompiendo la resistencia, podríamos ver un alza hasta los $28.000, que en esa zona veríamos si es posible que la rompa y veamos puntos mucho más altos, o bien sea un rebote para continuar cayendo. Así me despido del vídeo y espero que me comentes tu opinión en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.